Las preguntas, como introducción y como anticipo, obviamente nuestra clase ha llamado la atención, pero se ha quedado corta. Vamos a tener que hacer una segunda parte donde no solamente vamos a tratar de las medidas individuales de supervivencia financiera, sino que vamos a pasar a las medidas colectivas. Porque así como estamos nosotros, a nivel individual, a nivel familiar, arriba nuestro hay un barrio, hay una región, hay una provincia y hay un país. Vamos a tratar en el próximo programa de dar, porque existen, en más ya se han experimentado, ya se han probado, recetas para la supervivencia comunitaria. Así que estemos atentos, vamos a tratar que en el próximo programa no solamente los temas individuales, sino los temas comunitarios. Muchas gracias. Bueno, vamos a contestar las preguntas. Hay una de José Aquete, muy concreta, muy interesante, nos interroga respecto de si existe una élite real y si esa élite tiene esos planes tan macabros que a veces nosotros escribimos. Bueno, sí, esto no es un secreto. Yo no lo he extraído esto a través del espionaje. Acá hay sitios públicos, información que está a disposición de cualquiera que la quiera ver, que la vamos a empezar a explicar. Esto, para dar un origen cercano, se origina en el famoso Club de Roma, que es un grupo de políticos de los países desarrollados, más un grupo de científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que van a comenzar a reunirse y van a producir en 1972 un muy famoso informe, se puede leer, está en internet, que se llama Los límites del crecimiento humano. ¿Qué es lo que dice ese informe? Bueno, ese informe, retomando las viejas teorías malthusianas, ¿quién era Malthus? Era un sociólogo inglés que en el siglo XIX sostenía que mientras la población crecía en forma geométrica, los recursos lo hacían en forma aritmética, de tal modo que en algún momento, en un futuro que él pronosticaba como cercano, el exceso de población iba a producir un colapso del mundo porque no iban a alcanzar los recursos. Bueno, por supuesto que esto no se cumplió, ya lo hemos hablado en otros programas, la agricultura, la industria crecieron en una forma diferente de la que había pronosticado Malthus, la población no lo hizo tan explosivamente y estamos como estamos. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque a partir de este documento, estas élites, que después vamos a ubicar dónde están, van a establecer una serie de políticas especialmente para los países denominados el tercer mundo. ¿Cuál es? Limitar el crecimiento de su población. Lo van a hacer con el control de la natalidad, con el aborto, con la eugenesia, con la eutanasia, con lo que ellos denominan la planificación familiar. Esto ha sucedido en América Central, donde se han hecho vasectomías a las personas, a los hombres, a cambio de unos pocos créditos, unos pocos dólares. Se han promovido el aborto en muchísimos países del mundo. Es decir, esto es algo concreto, no es una cuestión paranoica que nosotros nos estamos inventando. Y hoy, esto está mucho más vigente, porque además del Club de Roma, hoy tenemos grandes difusores de estas ideas. La más importante es el Foro Económico de Davos, donde estas ideas se reiteran y se repiten todos los años. Y como si fuera poco, no hace tanto, la Organización de las Naciones Unidas, que es una organización multinacional muy poderosa, ha establecido lo que ellos denominan la Agenda 2030, que justamente es eso, es desalentar que la gente tenga hijos, incluso que la gente tenga una casa, que la gente tenga un auto, que viva con lo opuesto, que no viaje, que no se traslade, a los efectos que su firma de carbono sea lo más baja posible. Esto se resume en una famosa frase que ha sido difundida a través del Foro de Davos, que la hemos repetido nosotros muchas veces, que es: serás feliz aunque no poseas nada. Bueno, ellos, estas élites,
que son los megamillonarios, los filántropos, los grandes banqueros, que tienen residencias de miles de metros cuadrados, que se desplazan en aviones privados, que tienen varios yates de cientos de metros de largo, nos dicen a nosotros que tenemos que vivir en 20 metros cuadrados, que no podemos tener un auto, que no podemos comer carne porque la vaca genera más carbono, que tenemos que ser vegetarianos, que no tenemos que tener hijos. Entonces, José, esto es concreto. Tú lo puedes buscar, puedes googlear Club de Roma, Límite de Crecimiento Humano, Foro Económico de Davos, y vas a encontrar que lo que nosotros hicimos en estos programas no es fruto de una paranoia, es fruto de un conocimiento que además es público y está disponible para todos. Gracias. Bueno, vamos a una pregunta de la Fundación Horacio Ducharme, que quedó más o menos planteada en la exposición anterior. Él nos interroga: ¿hay acaso un manejo japonés, chino, ruso, yo agrego argentino, del dinero? Por supuesto. Cada pueblo tiene su personalidad, tiene su peculiaridad, pero ¿por qué nosotros citamos a los judíos? Porque, bueno, ellos a lo largo de la historia, por las razones que vimos, se han destacado en este manejo. Ya desde la época medieval, como los cristianos tenían prohibido prestar dinero, es decir, usar la usura en su provecho, ellos fueron los responsables de este manejo. Mutati mutandi, y avanzando la historia, ellos fueron creando diversos instrumentos simbólicos que permitían un mejor manejo del dinero. Porque acá lo que hay que entender, lo más importante, desde el punto de vista metafísico, que el dinero no es algo real. El dinero es algo simbólico, es un medio de medio, es energía concentrada. Si hacemos una breve historia de la historia del dinero, podemos mencionar, por ejemplo, que los primeros monedas eran conchas, eran pedazos de sal, algunos metales, hasta que se llegan los metales preciosos, la plata, el oro, hasta que esto, si bien eran muy convenientes desde el punto de vista del intercambio, era muy difícil de transportar. Va a surgir entonces el papel moneda, después los templarios, que no eran judíos, pero que estuvieron en Tierra Santa, van a introducir la letra de cambio, va a surgir el cheque, los bancos, los depósitos, los plazos fijos, las compañías aseguradoras, los fondos de inversión. ¿Esto qué me dice? Que me dice que detrás del manejo del dinero hay una inteligencia, hay una cuestión abstracta que obviamente aquellas personas o aquellos grupos humanos que están más habituados al manejo simbólico, abstracto de la realidad, son los que mejor lo pueden hacer. Yo no soy un experto religioso, pero siempre se ha atribuido a este estudio que nosotros mencionamos de los primeros libros de la Biblia, del Talmud, que ahí habría una serie de fórmulas que permitirían justamente esta evolución o este manejo. Esto no es algo único ni es algo exclusivo de los judíos. Esto también se lo ha atribuido a los denominados pitagóricos. Es decir, hay quienes creen que hay una suerte de agnosticismo, un conocimiento, digamos, heterodoxo, propio de pequeñas élites, que permite manejar realidades complejas. Y bueno, esto es así. Lo podemos ver incluso en nuestro entorno. ¿Cuántos de nosotros somos o estamos familiarizados con los instrumentos financieros? Seguramente que muy poco. Aún los que estudian una carrera específica como economía, como administración de empresas, no todos ellos terminan siendo millonarios o manejando grandes volúmenes de dinero. Obviamente hay gente que se destaca y que logra este manejo. Pero sí, contestando a tu pregunta, cada pueblo tiene una peculiaridad en el manejo del dinero. Nos interesa o no ha interesado el pueblo judío, justamente por lo que hemos mencionado, es porque se ha destacado a lo largo de la historia. Muchas gracias. Bueno, vamos a una pregunta que más bien es una reflexión muy interesante, de Cristian Malicia. Él asume, nosotros también, que el globalismo financiero barre con la identidad de los pueblos, que la reemplaza por una entidad global, que sepulta los pilares tradicionales de la familia, de la patria, de la nación, de la religión, la cultura, la lengua. Sí, esto es así. Cristian, estamos totalmente de acuerdo. Creo que tu pregunta
apunta a cómo se puede revertir esto. Bueno, acá hay que hacer lo que yo denomino un agere contra, es decir, unir en contra. Nuestra tarea de supervivencia, nuestra tarea de preservar nuestra identidad, nuestra libertad, nuestra forma de vida, tiene que ir en sentido contrario. Es decir, si la globalización pretende esto, esta homogeneización, esta destrucción de la familia, de los valores de la lengua, de la cultura, de nuestra religión, de nuestra nación, nosotros tenemos que ir en contra. Es decir, ellos niegan la propiedad, nosotros apoyamos la propiedad. Ellos niegan la posibilidad de que nosotros podamos alimentarnos en forma plena comiendo animales. Nosotros rechazamos el veganismo, vamos a eso. Ellos quieren el control de la natalidad, nosotros estamos a favor de las familias numerosas. Ellos quieren que nosotros seamos seres urbanos, viviendo en 20 metros cuadrados. No, nosotros nos compramos una hectárea, tenemos una huerta y cultivamos nuestros vegetales. Es decir, esta es una pelea que se da, por un lado, en un plano superior, que es lo que nosotros planteamos a veces en nuestros programas, pero también, y muy importante, se da en un plano personal. Es decir, cada uno de nosotros tiene que ir desarrollando, en la medida de lo posible, porque hay distintos presupuestos, hay distintas tareas, este ayer y contra, es decir, ir en contra. Otros también, en Estados Unidos, lo denominan la retrocultura. Si yo hago una simple observación de cómo vivían mis padres o cómo vivían mis abuelos, voy a ver que ellos, pese a las graves limitaciones que ellos tenían, gozaban de una mayor libertad, eran personas más dignas, más dueñas de su destino, de la que soy yo o de la que van a ser mis hijos o mis nietos. Entonces, teniendo como modelo la época de mis padres o de mis abuelos, yo puedo volver a esas fuentes. De hecho, es lo que está haciendo mucha gente, a veces por necesidad, a veces como una postura, digamos, de reconstrucción, de restauración, pero eso, Cristian, básicamente lo que hay que hacer, un ayer contra, un volver hacia atrás, hacer una contrarrevolución. Ellos quieren la revolución, nosotros no queremos la revolución, queremos restablecer los valores en los que siempre hemos creído, que son Dios, la patria y la familia. Muchas gracias. Bueno, seguimos contestando dentro del marco de lo que nos interroga Cristian Malicia. Él hace una, digamos, subpregunta que está implícita en la anterior. Él dice y nos interroga lo siguiente: ¿está la dirigencia política que elegimos capacitada para gestionar el bien común? La obvia respuesta es que no. Primero, porque no la elegimos nosotros. Nosotros tenemos una suerte de simulación de participación. Cada 2 años emitimos nuestro voto entre el grupete de candidatos donde son todos iguales. Es decir, nosotros elijamos al candidato A, B o C, es irrelevante, porque todos tienen el mismo plan, todos tienen la misma agenda. De hecho, ellos no han sido elegidos por nosotros, han sido elegidos por las élites globales, por las élites mundiales. Esto no es una cuestión conspiranoica, está muy claro. Ninguno de estos grandes políticos que hoy manejan la política argentina está ahí por casualidad. Ha pasado por una serie de filtros y el último filtro, o el más importante, es un filtro que está en el exterior, normalmente manejado por las embajadas de Estados Unidos, de Gran Bretaña, que son los que imponen la agenda y uno basta escucharlos, sean del partido político que sean de la derecha, sean de la izquierda. Es decir, acá la única manera que nosotros tenemos salir de este sistema es por afuera del sistema. Si esto se va a producir o no, no lo sabemos con certeza, pero yo intuyo que sí, porque es como que esto se ha agotado, este sistema de que uno vote lo que vote, el resultado es siempre el mismo, paga deuda externa, ajuste, empobrecimiento, menor dignidad, menor libertad, está produciendo una reacción. ¿Cómo se va a traducir esa reacción? No lo sé. Puede ser en forma más o menos pacífica, puede ser en forma violenta, no lo sé. Pero acá, contestando concretamente tu pregunta, nosotros no elegimos a los gobernantes. Ellos ya han sido elegidos y hay una total coincidencia con las agendas mundiales. Ellos son una clase vicaria, son una suerte de virreinato que responde a una metrópoli, que no es más
Madrid ni es España, sino que pasa por el Foro de Davos, pasa por Londres, pasa por Washington, pasa por esos grandes centros de poder. Bueno, hemos dejado para el último la primera pregunta, pero que es la más compleja de responder, que es la pregunta de Caronte. Él nos interroga si no tenemos la sensación que el país está quebradísimo por la corrupción y que haga lo que se haga estamos perdidos. No, a ver, sí, obviamente que el país está fracturado, está fragmentado, está prisionero, pero, como lo decimos siempre, nosotros no podemos caer en la desesperación. Primero porque es una tentación demoníaca y segundo porque es una estupidez. La política no es lineal, no es determinista. Existe lo que en la historia se denomina la nariz de Cleopatra, es decir, acá puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Obviamente que la situación no es buena, es más, cada día empeora más, pero justamente por eso surge nuestra esperanza, porque esta política, que es profundamente antinatural, que vulnera los mandatos de Dios, que vulnera la historia de la patria, que vulnera el desarrollo de la familia, que vulnera mi dignidad personal, genera una reacción, genera una resistencia que es a veces difícil de medir, difícil de evaluar, pero que no se puede negar que exista. Entonces, acá hay que esperar, desensidar hasta que aclare. Yo sé que no todos están de acuerdo con esta premisa, pero siendo como somos, ciudadanos de a pie, que no tenemos acceso a ningún medio de poder, es decir, no somos dueños de un canal de televisión, ni de una megacorporación, ni somos comandantes de una división blindada. Entonces, no significa que no haya esperanza, porque esto no puede durar, porque ya lo dijimos, vulnera cuestiones profundas, como es el orden natural, como es el orden de las cosas, y más tarde o más temprano esto va a terminar en un desenlace, porque esto es insostenible. Entonces, Caronte, tenés razón, no estamos bien, pero tal vez ahí radica la principal razón de nuestra esperanza. Bueno, como cierra estas preguntas, y un poco recapitulando, acá que puedo concluir. Una frase hecha, pero que es interesante. Acá hay que pensar globalmente, es decir, saber lo que está pasando, por eso hablamos del Foro de Davos, hablamos de la Agenda 2030, pero hay que actuar localmente. Es decir, nosotros ninguno tiene acceso a hablar ante la Asamblea General de las Naciones Unidas ni tomar una decisión en una mega empresa. Tenemos nuestra familia, nuestro pequeño capital, nuestros familiares, vivimos en un barrio. Entonces, bueno, ahí es donde tiene que estar apuntada nuestra acción contrarrevolucionaria y, digamos, de ayer contra y de retrocultura. Entonces, con pequeñas acciones, día a día, nosotros podemos ir revirtiendo, ir resistiendo esto que se nos quiere imponer. Con lo cual, eso nos va a, además de producir una serie de ventajas, de alegrías, vamos a vivir mejor, nos va a evitar justamente esta gran tentación que a veces escucho de caer en la desesperación. Acá tenemos que saber que vamos a ganar. No va a ser fácil, no va a ser mañana, pero vamos a ganar. En la medida en que nosotros hagamos nuestros deberes, hagamos nuestras tareas, no tenemos que pensar en grande, porque no estamos en lo grande, pero tenemos que saber que lo pequeño tiene una gran influencia y cuando lo pequeño se extienda y pasa a ser determinante, vence a lo grande, porque esto es así, pasa en el mundo natural, lo vemos en todo fenómeno irreversible, en todo fenómeno biológico, porque todo nace, todo crece, todo se reproduce y todo muere. Y este proceso global, que está a la vista y que ha cometido graves errores y que cada día está más complicado, justamente le está sucediendo eso. Está autodestruyéndose ante nuestros ojos. Entonces, colaboremos con pequeñas medidas, con pequeñas acciones de donde nosotros estamos. Hasta la próxima, muchas gracias.